Eh, Buenos días. Vamos a exponer sobre el tema riesgos mecánicos y eléctricos. El riesgo mecánico es el conjunto de factores físicos que dan lugar a una elección por la acción mecánica de los elementos de las máquinas o las herramientas o por piezas a trabajar con los materiales que se, bueno, con los materiales que se trabajan en dichas máquinas. Los tipos de lesiones: aplastamiento, sillazamiento, corte, enganche, atrapamiento o arrastre, impacto, perforación, fricción o abrasión o proyección de líquidos, sólidos o fluidos. El aplastamiento. Este tipo de lesiones se presenta cuando una parte de nuestro cuerpo queda atrapada en un tipo de máquina que hace presión sobre el piso o sobre otra parte de la misma. Sillazamiento se presenta generalmente en una cortadora. Es cuando nuestras partes de nuestro cuerpo, generalmente las manos, quedan atrapadas en una parte fija o movible de una máquina que por lo general es para hacer algún tipo de corte. El corte, bueno, es similar al sillazamiento y es eso, cuando se genera algún tipo de corte por la máquina, ya sea por estar utilizando un elemento, digamos, en la fabricación de tejas de zinc o directamente manejar la máquina. El enganche es como cuando, digamos, la máquina a trabajar tiene la tarea, digamos, digamos, mover unas piezas de un lado a otro. Entonces nosotros podemos quedar atrapados en ese movimiento, ya sea por nuestras manos o por la ropa o el cabello o algún tipo de nuestras partes que sobresalen. Atrapamiento o arrastre. Estas son similares a las de aplazamiento, cuando dos objetos de la máquina se cierran y nosotros quedamos atrapados. El impacto ya es aquel que genera traumas, ya sea porque la máquina está muy elevada y no nos caemos, o porque igualmente la máquina genera movimientos que nos desplazan de un momento a otro y nos impactan ya sea contra el piso o contra una misma parte de la máquina. Perforación o punzonamiento es cuando, digamos, alguna parte o algún material utilizado tiene partes punzantes y con estas nos podemos causar lesiones. La fricción o abrasión es sobre todo los daños superficiales en la piel. ¿Sí? Puede ser principalmente por los materiales utilizados o, digamos, cuando las máquinas tienen agentes, se maneja con agentes químicos o algún tipo que genere fricción en la piel. Proyección de sólidos o fluidos también tiene que ver precisamente con, ya sea con los materiales que se utilizan o con partes de la máquina que, digamos, están muy desgastados. Puede ser, digamos, un eje rotatorio, ¿sí? Digamos que, como aquellos con los que se cortan madera, pueden salir partes que se desprenden de las máquinas y nos ocasionan daños, o al trabajar con algún elemento peligroso, entonces estos también pueden, digamos, como esparcirse en el ambiente y generarnos daños. ¿Dónde se encuentra el riesgo en las máquinas? Existen tres tipos de riesgos en las máquinas: en la parte mecánica, en los materiales utilizados y en la proyección. Riesgos en los materiales utilizados. Era precisamente lo que les explicaba hace ratico, que, digamos, cuando se trabaja con materiales peligrosos, con fluidos inflamables o con, digamos, en la fabricación de tejas de zinc
o algunos otros elementos cortantes. Riesgos en la proyección, cuando precisamente estos objetos o estos materiales utilizados salen disparados o partes de la máquina. Igualmente también existen riesgos cuando una parte movible de la máquina que genera algún tipo de corte no tiene ninguna protección con el trabajador y tenemos que tener un contacto directo con estas partes de la máquina. ¿Cómo se evitan los peligros y se reducen los riesgos? Principalmente, lo más importante es conocer la máquina, ¿cierto? Entonces también existen las medidas de protección, que las máquinas estén debidamente señalizadas, que se eviten los sobreesfuerzos y las fatigas en las máquinas, que se trabaje con mecanismos ya establecidos y que estos sean seguros. Usar, digamos, cuando las máquinas son muy peligrosas, usar que estas tengan una debida protección, evitar en lo posible trabajar con máquinas que tengan algún tipo de material saliente o de material punzante que sobresalga demasiado, y hacer un control preventivo a las máquinas pues de vez en cuando para evitar que estas estén dañadas y que por esto se pueda generar algún accidente. Las medidas de protección son resguardos y defensas o los dispositivos de protección. Los resguardos o defensas encierran el punto peligroso de la máquina para que el trabajador no tenga un contacto directo con estas partes de la máquina. Y los dispositivos de protección protegen los puntos peligrosos descubiertos totalmente o de muy fácil acceso, es decir, que se pueden abrir y cerrar para poner el material o algo así. También les quiero hablar sobre unas recomendaciones que hay que tener a la hora de trabajar con máquinas, y es no operar máquinas defectuosas o que estén en reparación, hacerles una debida señalización. En el momento en que usted esté trabajando y mire algún tipo de anomalía o de falla en la máquina, reportarla inmediatamente y dejar de trabajar con ella. No remover, no quitar, no interferir en la protección de la máquina o en los resguardos de la máquina. Cuando se limpie la máquina, asegurarse de que está bien apagada, conocer la máquina, saber cuál es la manera más cercana de apagarla en caso de que haya algún tipo de accidente o de lesión. También es necesario que no se intervenga manualmente en las partes más peligrosas, y si es necesario hacerse, que se haga con una debida protección, guantes, casco, con las prendas adecuadas. Evitar el desplazamiento de las máquinas más peligrosas si estas son muy pesadas o que generen algún tipo de corte, pues que antes este tipo de elementos estén bien protegidos. A continuación, mi compañera Laura les va a explicar el siguiente tema, que son los riesgos eléctricos. Buenos días, yo voy a hablar del riesgo eléctrico. ¿Qué es el riesgo eléctrico? Es aquel susceptible de ser producido por instalaciones eléctricas, partes de las mismas y de cualquier dispositivo eléctrico bajo tensión con potencial puede causar daños al ser humano. Se puede producir en cualquier tarea de aplicaciones manipuladas o con maniobras de alta tensión en las máquinas que contengan corriente eléctrica. Recomendaciones generales. Las personas que manipulen máquinas con corriente no deben tener ni las manos mojadas, ni contacto con partes húmedas. Tienen que tener sus elementos de protección como guantes, los cascos, mirar que no tengan nada que, o sea, al entrar
por ejemplo, algo que genere contacto con algo de metal, que por ejemplo al ser tocado con alguna electricidad corriente, le produzca algún daño a la persona. Para trabajar en instalaciones se deben tener en cuenta los siguientes principios. Abrir todas las fuentes de tensión, encerrar o bloquear, si es posible, todo aquel dispositivo que tenga en el corte electricidad, frecuencia de la corriente, poner en tierra y en... Los elementos de protección que... Espere, que ya estoy confundido. Bueno, ahora los elementos de protección que tenemos que tener para tener contacto con las máquinas son el casco, las gafas, los guantes y buen calzado que tenga pues la punta metálica para no, de pronto en caso de que caiga algo, no lastimarse un pie o tener algún tipo de fractura. Bueno, los tipos de accidentes eléctricos. Largo circuito. Se origina por malas conductas de apertura de circuitos con carga o violación de las distancias del tiempo donde se genere la apertura de la corriente. Contacto directo con partes energizadas. Se presenta por negligencia de exposición inadecuada de elementos energizados, por el mal manejo de ellos. Contacto indirecto. Se presenta por fallas de aislamiento, deficiencias o ausencia de mantenimiento. Las sobrecargas. Cuando la corriente supera los límites de carga, el aparato o equipo por elemento de carga sin revisar la capacidad de instalación. Circuito. Se origina por fallas de aislamiento y persistencias del personal que manipula las instalaciones, los vientos o los fuertes daños de soporte de las partes energizadas. La sobretensión de paso de corriente. Es peligrosa cuando supera los límites de la corriente que hacen que una cantidad de energía circule por el cuerpo humano.